Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué hora es? ¿La una, las dos? ¿La hora de la comida? ¿Qué hora es? ¿Qué hora estamos ahora? 12. O sea, en plena hora de comer, mediodía. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar con la comida, ¿no? Aprovechamos la hora de la comida al menos. Bueno, hoy tenemos la primera, perdón, vamos a terminar la parte restante del tema 4. El tema es bastante largo. Y luego, bueno, si nos da tiempo, yo espero que sí, alguna cosita nos dará, pues veremos. Me gustaría ver lo que teníamos pendiente del tema 3, el tema que tiene que ver con los contenidos inapropiados, tema de bulos, algo de fraudes, aunque eso es verdad que lo veremos en el tema 8. Bueno, alguna cosa de estas que teníamos pendientes ver, ¿no? Entonces, estamos en el tema 4, si se acuerdan, protección de datos personales. La clase anterior, para que nos situemos, voy a reducir esto un poco, que está muy grande, ahora lo subiré más. La clase anterior vimos un poco todo el tema que hay eh, regulatorio, ¿no? O sea, todo el tema normativo, lo que se establece aquí en la Unión Europea, y nos centramos también en el caso de España, que son datos de carácter personal. También vimos lo que son tratamiento de datos, hablamos un poco de la figura del delegado de protección de datos, hablamos de unos datos que son especialmente problemáticos, si se quiere, o riesgosos, que son los datos de categorías especiales, y vimos también una serie de derechos que son los derechos ARCO. Y terminamos aquí, ¿no? Dijimos, bueno, nosotros nos vamos a guiar para explicar el tema por las directrices que ha venido fijando el regulador español, que es la Agencia Española de Protección de Datos, y en concreto una guía que preparó para centros educativos, ¿no? Y aquí, bueno, nuevamente en la aclaratoria o el recordatorio que hicimos la clase pasada, que necesariamente nosotros a nuestros efectos estamos cursando un máster español, y por tanto pues la normativa que se nos aplica es la normativa europea en materia de protección de datos, y por tanto habrán cosas que no se ajusten del todo, pero también dijimos que lo que veamos hoy es lo que se está utilizando más o menos como el estándar global a nivel global. Estándar global eh, en todos los países, perdón. Es como el estándar en materia de protección de datos. De hecho, hubo una reunión hace poco de todos los países donde estaba, bueno, todos los países de América Latina y también Portugal y España, y aprobaron una serie de principios en materia digital, y todo iba un poco en línea con lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos y lo que dijimos, es decir, que en mayor o menor medida esto se aplica o se terminará aplicando, es decir, que nos va a servir, ¿no? Nosotros vamos a seguir con la guía, ¿vale? Y vamos a explicar pues una serie de cuestiones que pueden ser de mayor o menor aplicación, ¿no? Porque también hay que ver contextos, y los contextos en los países son distintos, y lo que en algunas situaciones funciona y en otras no. Pero bueno, vamos a seguir un poco las pautas generales, como les digo, que están aquí recogidas. Vale. Entonces, ¿por qué es tan peculiar el tema de la protección de datos en el ámbito educativo, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea y también por qué la normativa española, en el marco de las referencias que tenemos que utilizar, ¿no? Recuerden los marcos de referencia, el europeo y el español de competencias digitales? ¿Por qué
uno de los pilares es la protección de datos personales, ¿no? Eso puede ser un poco llamativo. Pues fundamentalmente nos lo explica esta diapositiva que tenemos aquí. En el ámbito educativo se dan unas situaciones que puede que se den en otros ámbitos con cierta diferencia, pero no se da con la misma intensidad que nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces son unas circunstancias peculiares que exigen que el tema de la protección de datos se aquilate, que prestemos más atención, que tengamos que formarnos más y tengamos que formar a, a buena parte de los miembros de la comunidad educativa. Y es que en las instituciones educativas, por una parte, conviven adultos con menores, que eso ya pues, es una situación que puede generar tensiones en el ámbito de la protección de datos, y ese tratamiento de datos es necesario por la propia actividad, y ese tratamiento de datos tiene una intensidad peculiar, es decir, hay que tratar muchísima información personal de estudiantes, de familiares, representantes, etcétera, y también se gestionan muchísimos datos pues vinculados de todos los otros miembros de la comunidad educativa, es decir, profesores, PAS, ¿no? Personal de administración y servicio. Entonces, estas circunstancias que tienen que ver con la actividad educativa, pues son ciertamente peculiares. Es decir, tenemos unos sujetos que son especialmente vulnerables, que son menores, cuyos datos vamos a tratar intensamente porque eso es necesario para la actividad educativa, y por tanto pues habrá que tomar medidas, habrá que formar a la gente, etcétera. Esta situación peculiar es la que explica, repito, que se dé tanta importancia a la protección de datos personales. En el ámbito de la protección de los datos personales hay que dar cumplimiento a lo que dice la normativa, y la normativa pues recoge dos cuestiones fundamentales. Para tratar los datos personales hay que, por una parte, tener como una especie de justificación, ¿no? Eso en derecho español o en el ámbito español y europeo se llama bases de legitimación, es decir, tener una justificación, una especie de autorización, que luego veremos cuáles son, para poder recabar y utilizar esos datos. Eso es una cuestión importante. Y luego, una vez que tenemos esos datos, la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la obligación de adoptar medidas para proteger esos datos, ¿no? Es decir, adoptar medidas de seguridad eh, que llevan aparejadas otras series de obligaciones. Hago un pequeño paréntesis para que lo tengan claro. En la guía, ya saben que las guías las elabora una unidad de la UNIR, para todos los docentes y a veces para distintas asignaturas, etcétera. Hay un error, ¿no? En un apartado se hace referencia a que en España se exige que se escriban ficheros. Para escribir ficheros es, tenemos una información, por ejemplo, en un Excel donde hay datos personales, pues eso había que comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, pero como habrán seguramente inferido por el había que, eso ya no es así. Es decir, eso desde que se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos y entró en vigor en 2018, no existe nada parecido a la obligación de escribir ficheros, ¿no? Entonces, ese apartado que está en la guía que tienen, en los apuntes que tienen en la plataforma, la ignoramos completamente porque eso no existe como tal, ¿no? Entonces, tenemos dos cuestiones. Cerramos el paréntesis. Tenemos dos cuestiones. Tenemos que tener legitimación, una justificación para poder tratar esos datos personales, y una vez que tenemos, estamos autorizados para tratarlos, pues tenemos que cuidarlos, ¿no? Y esto no es extraño. Posiblemente si empezamos a teorizarlo y demás, pues nos pueda parecer que es una cuestión novedosa, pero no es así. Piensen, cuando nosotros nos descargamos una app para utilizar en el móvil, en el celular, pues normalmente nos envían o nos abren algún sitio o nos presentan un botón
para nosotros clicar encima del móvil, del celular, y seguramente nos piden autorización para tratar los datos personales. Pues esa petición de autorización, que en el fondo es el consentimiento, como luego veremos, es esto que nosotros mencionamos como base de legitimación. Las empresas que ponen a disposición las apps, como van a tratar datos nuevos, pues necesitan tener una base de legitimación. Esa justificación que decimos y esa base de legitimación, pues es el consentimiento. Por eso nos piden el consentimiento y por eso una vez que nosotros lo damos, es que ellos pueden empezar a tratar los datos. Y lo segundo, tomar medidas de seguridad, pues incluso con las mismas aplicaciones, cuando nos damos muchas veces de alta en las aplicaciones, nos piden acceder con una cuenta de correo y con una contraseña, con un password. Pues eso es lo segundo que estamos viendo, que son las medidas de seguridad, ¿no? Pues cuando tenemos una contraseña, cuando tenemos una cuenta de correo, es un acceso único que se registra, que deja información del momento en que se entra, quién entra, etcétera, cuál es la contraseña, cuántos intentos se hicieron de acceder. Pues todo eso son medidas de seguridad. Entonces, como ven, no es algo que no estemos habituados. Quizá no somos los que tenemos que encargarnos de esto, pero es habitual que lo hayamos vivido en algún momento. Pues eso es lo que pide la normativa para los centros académicos también, para los centros educativos, ¿vale? Además de estas dos cuestiones, la normativa exige a los colegios cumplir una serie de pautas, ¿no? Ya les digo, en España a veces se cumple y en otras veces no. Es decir, que si están en la misma situación, pues es muy habitual. Y esos requisitos o esas obligaciones adicionales son, por una parte, una exigencia de que tengan políticas de seguridad, documentos de seguridad. Es decir, que se establezcan una serie de pautas donde se den consejos o se explique cómo se deben proteger los datos personales, donde se diga que hay que, por ejemplo, sin profundizar mucho, donde se diga pues que hay que cambiar la contraseña de seguridad cada 6 meses, cada año, la política que se establezca, donde se señale claramente que la contraseña no se puede compartir, donde se establezca también que no se debe acceder a enlaces sospechosos, donde se establezca, por ejemplo, que en caso de que encontremos algún tipo de dispositivo que se pueda conectar a, a los servicios, ¿no? Por ejemplo, que al ordenador, a la computadora, pues un típico, un pendrive, ¿no? Una llave de estas, pues que no es aconsejable que se haga porque puede incorporar virus o pueden ser medios de actuación, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de políticas que en el fondo no es más que decirle a las personas que forman parte de la comunidad educativa cómo deben actuar para proteger el sistema y proteger los datos personales y que a su vez les sirva para formarlos, ¿no? Pues eso es una obligación que tienen que tener los colegios. Repito, en muchos colegios en España no se hace, entonces si está en la misma situación tampoco pasa nada, ¿no? Y luego otra obligación que tienen los colegios, así general, para cumplir con la normativa vigente, es informar sobre todo lo que tiene que ver con protección de datos, dar información y dar formación específica, ¿no? Formación específica. Lo que estamos haciendo hoy y la clase anterior, decir, bueno, qué es un dato personal, qué no es un dato personal, qué se puede hacer con los datos personales, qué es tratamiento de datos personales, si tenemos dudas, cuáles son, todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer, deberían hacerlo o es obligación de los colegios. Son los colegios quienes deberían explicarlo o las instituciones educativas a todo el personal del centro e incluso debería haber algún tipo de política quizá más reducida, información más reducida para los alumnos, ¿no? Pero bueno, eso comenta formar parte también de las competencias digitales que trabajan los profesores, pues bueno, en ese momento se entiende que si no lo hacen, se hará allí, ¿no? Tienen además obligaciones de información. Hay que informar, por ejemplo, a padres, representantes o alumnos según la edad de que se van a tratar datos personales. Hay que adoptar políticas
de transparencia y privacidad por defecto, ¿no? Es decir, si tenemos que pensar entre dos distintas situaciones respecto a los datos personales, siempre nos tenemos que decantar por lo que afecte menos los datos personales, por tratar la menor cantidad de datos, etcétera, ¿no? Y adoptar una política que se conoce como de responsabilidad proactiva, tener diligencia, investigar sobre posibles vulneraciones o posibles, ya lo veremos, ¿no? Herramientas que puedan afectar la protección de datos y se puedan estar utilizando, etcétera. Es decir, hay un grupo importante de obligaciones que se establece no solo para los colegios, eh, para todas las empresas y responsables del tratamiento de datos y en nuestro caso pues también se nos aplica, ¿no? Entonces, es una normativa que establece muchísimas obligaciones y por tanto pues hay que conocerla y hay que estudiarla, ¿no? Y aquí se le presta pues bastante atención. En el marco de estas obligaciones nos interesa conocer o identificar sujetos, ¿no? La clase pasada hablamos de delegados de protección de datos, ¿no? Y dijimos, bueno, los delegados de protección de datos pues son personas a las que se puede acudir y esas personas pues nos pueden dar orientación sobre cómo cumplir con todo lo que tiene que ver con protección de datos, ¿no? En el caso de España, y centrándonos en centros públicos especialmente, las comunidades autónomas, ¿no? Dijimos, comunidades autónomas son el equivalente a departamentos en Colombia, ¿no? Las comunidades autónomas tienen designados delegados de protección de datos y si las escuelas tienen dudas, pues pueden ir ante esos delegados quienes les darán indicaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer esto o podría esta posible actuación que queremos realizar afectar de alguna manera o incumplir el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, el delegado les da indicaciones, bueno, no se puede hacer o se puede hacer de esta manera, etcétera. Y los centros privados, las universidades, por ejemplo, también lo tienen, ¿no? Tienen obligación de tener un delegado de protección de datos, dependiendo del tamaño, y ese delegado pues hace eso mismo que decíamos, ¿no? Pues asesorar, informar, actuar de interlocutor con las personas que tengan dudas. Bueno, pues ese es uno de los sujetos que nos interesa conocer y que suenen, ¿no? Luego están los interesados, ¿no? Los interesados son las personas titulares de los datos personales, es decir, las personas cuyos datos la institución educativa va a tratar, ¿no? Va a utilizar, va a tener acceso a ellos. Eh, Pensando en posibles interesados, pues vamos a identificar a los alumnos, ¿no? Dependiendo de la edad, actuarán por ellos mismos o será necesario que actúen como representantes, padres, tutores, quien tenga pues la representación legal según las circunstancias, pues será quien ejerzan la función o se ocupen de los derechos de sus interesados menores. Si tienen más de 14 años, como luego veremos, pues serán los propios menores, pues también serán interesados ellos. Y también pues van a ser interesados porque vamos a tratar sus datos, vamos a tener acceso a esos datos, pues serán los padres, los representantes, cuyos datos también los tenemos, porque nosotros no solamente tenemos los nombres, posibles datos de salud de los menores, sino que también es posible que tengamos que acceder a los nombres de los representantes, dirección, número de teléfono. En algunas instituciones incluso se pide una fotografía para identificarlo según la edad para venir a recoger los menores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esos datos les convierten, esos datos que vamos a tener, les convierten en interesados y por tanto pueden ejercer derechos frente al colegio, ¿no? Los derechos que recuerden comentamos, los derechos ARCO, ¿no? Pedir acceso, rectificación, etcétera. Pues bueno, esos padres también son interesados. Y desde otra perspectiva, los propios docentes respecto a la institución son interesados, ¿no? Piensen, es una relación laboral. En todas las relaciones laborales ya sea funcionarial, es decir, que sean empleados públicos o no lo sean, que estén sometidos a contrato laboral,
en todas las relaciones de trabajo se tratan datos personales, ¿no? Entonces, la institución, cuando está utilizando datos de sus profesores, pues esos profesores adquieren la condición de interesados, ¿no? Y pueden también, respecto al colegio, hacer uso, por ejemplo, los derechos de acceso, los derechos de oposición, etcétera, según las circunstancias o según los propios intereses, ¿no? Y cuando hablamos de profesor, pues eso es extensible también a personal de administración y servicio, ¿no? Pues las personas de apoyo, etcétera, ¿no? Es decir, muchos datos de muchos sujetos y esos pues todos son interesados respecto al responsable, que es la siguiente figura que vamos a ver. Y responsable es la persona, dice la ley, ¿no? Que determina los fines del tratamiento, es decir, la que decide qué se van a hacer con los datos, ¿no? En el ámbito en el que nosotros nos estamos centrando, en las instituciones educativas, pues los responsables son las instituciones educativas, ¿vale? Las instituciones educativas. La persona jurídica, ¿no? Eh, a ver, yo lo explico desde el punto de vista de las comunidades autónomas, ¿no? Y ustedes, bueno, si ven que se ajusta o pueden hacer el equivalente a la situación de los departamentos en Colombia, pues estaría muy bien, ¿no? En el caso de España, los colegios, perdón, mejor dicho, las competencias, ¿no? Las funciones en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas, ¿no? A los departamentos. No es el Estado, no es la Administración General del Estado, no es la Administración del territorio español, sino cada comunidad autónoma la que tiene la competencia en materia educativa. Y dentro de esa comunidad autónoma, el equivalente al departamento, quien tiene la competencia habitualmente son lo que se denominan consejerías, que no conozco cuál sería la figura equivalente en Colombia, ¿no? Eh, aquí las consejerías son como una especie de ministerio, pero de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces se le llaman consejerías, ¿no? Entonces algo similar supongo que habrá en los departamentos en Colombia, ¿no? Dentro de los departamentos pues habrán personas, ¿no? Que dirijan áreas administrativas concretas que se encarguen de todo el tema educativo dentro de un departamento. Pues bueno, en el caso de España, centrándonos en el responsable, pues se suele entender que son las consejerías eh, o los centros educativos públicos, en el caso de las instituciones públicas, los responsables del tratamiento de los datos, ¿vale? Consejerías e instituciones educativas, ¿no? En cierta medida. Pues habrá que ver exactamente la situación, pero serán unas o serán las otras. Y en el caso de los centros privados, ya saben que en España tenemos por una parte colegios que son privados propiamente, ¿no? Es decir, que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado, ningún tipo de ayuda, no, de financiación, porque no es una ayuda, ¿no? Es una financiación de conformidad con lo que establece la Constitución, ¿no? Eh, hay centros que son exclusivamente privados, son minoritarios, pero hay. Bueno, pues esos centros privados en atención a lo que sean, ¿no? Si es una empresa privada, si es una fundación o lo que sea, pues será esa sociedad que esté detrás, ¿no? La fundación, la empresa, la sociedad anónima, lo que sea, como esté constituido, si es el caso, suelen ser fundaciones, ¿no? Pero bueno, será la responsable, ¿no? Y en el caso de los centros concertados, que también les sonará ya, los centros concertados son instituciones educativas que reciben fondos públicos, ¿no? A todos los efectos, pues es como si estuvieran estudiando, o a muchos efectos, es como si estuvieran estudiando, es una institución pública, ¿no? Simplemente se canaliza a través de centros privados. Pues habrá que ver lo que está detrás. En los centros concertados suelen ser también fundaciones, ¿no? De muy diverso tipo. Pueden ser cooperativas o asociaciones de padres, ¿no? Que fundan los colegios, ¿no? Pues bueno, serán los responsables las fundaciones, las cooperativas, las asociaciones. Pueden ser de congregaciones religiosas, pues entonces será esa congregación religiosa la que tenga la titularidad, la responsable del tratamiento de los datos, etcétera. Es decir, habrá que ver en el fondo quién está detrás del nombre del colegio, ¿no? Quién es quien tiene la titularidad de ese colegio y ese, quien tenga la titularidad, será responsable del tratamiento, ¿vale? Una cuestión que a veces genera dudas, no es responsable o no son responsables, uno,
los profesores por el tratamiento de los datos de los alumnos, el responsable a efectos de posibles sanciones es la institución, siempre que se haga dentro de la labor educativa, ¿no? Será la institución. Y dos, si existiera una persona a la que se le atribuyeran responsabilidades en materia de protección de datos, no, por ejemplo, pues hay un profesor o hay una persona de paz o hay una persona de la junta directiva, lo que fuera, como se denominara, que tiene que encargarse un poco de ver cuáles son los documentos de seguridad, de informar, de formar, etcétera. Esa persona, aunque tenga obligaciones en materia de protección de datos, no es la responsable. La responsable es la institución, ¿vale? La institución en sí misma. La persona responsable pues cumplirá una serie de cometidos y puede ser que esos cometidos pues generen responsabilidad para la institución, pero no es la responsable, no se le va a imponer una sanción. La sanción se impone a la institución si hay algún incumplimiento, ¿vale? Que es la responsable del tratamiento de los datos. Y luego hay otra figura que también se da en España, bastante en los colegios, que son los encargados del tratamiento de los datos personales, ¿no? Las actividades extraescolares en España en no pocas ocasiones pueden estar externalizadas, ¿no? Pues por ejemplo, hay muchos colegios que tienen horario partido, ¿no? Es decir, que empiezan a ver, 8:30, 9 de la mañana, hasta las 12, luego a las 12 vienen 2 horas donde paran, es la hora, y comen allí los colegios y luego pues tienen como una hora libre, ¿no? Antes de dar 1 o 2 horas más de clase que quedan pendientes, ¿no? Para terminar la jornada. Pues normalmente en esa hora que está después de la comida se ofertan extraescolares y que son pues fútbol, arte, a veces son actividades en inglés, etcétera. En algunos colegios esas actividades extraescolares, y cuando digo colegios también me refiero a instituciones públicas, ¿no? Esas actividades extraescolares pueden estar externalizadas, es decir, la pueden prestar terceros, empresas terceras que ofertan extraescolares, ¿no? Pues esas empresas terceras externalizadas tienen que tener acceso a los datos de los alumnos, ¿no? Porque tendrán que saber qué alumnos tienen que ir, tendrán que tener, por ejemplo, datos de posibles alergias, de alguna enfermedad, y hay que comunicar datos. La institución tiene que comunicar datos a esa empresa en concreto o a esa sociedad en concreto o a esa fundación en concreto. Pues esos terceros que por mandato del colegio tienen que acceder a los datos se conocen como encargados de tratamiento, ¿vale? Y es el colegio el que tiene que decirles qué pueden hacer o qué no pueden hacer con los datos. Si el encargado del tratamiento se separa de lo que le dice el colegio, será responsable. Pero si el colegio no le da indicaciones, el colegio no se encarga de firmar un contrato de encargo de tratamiento, que es una cosa que está recogida en la ley, y no se preocupa por vigilar, pues también puede llegar a ser responsable y se le puede sancionar, ¿no? Entonces esto es bastante habitual y por tanto pues también requiere conocer esa figura y requiere tomar medidas. Como ven es una situación bastante compleja, ¿no? Otro ejemplo de encargado de tratamiento, muchos colegios encargan a instituciones externas evaluaciones de alumnos, por ejemplo, para acreditar, o sea, como evaluadores externos, para acreditar las competencias lingüísticas en inglés, en francés, ¿no? Típico examen de Cambridge o DELF de francés o esta de chino, no me acuerdo cómo es, la HK no sé qué, etcétera, ¿no? Pues exámenes de idiomas. Pues eso, ese examen externo que puede ser que se haga en un único día, en una tarde o en 2 días, en todo caso, requiere muchas veces que se transfieran datos de los alumnos, ¿no? Porque si no se transfiere datos de los alumnos, los evaluadores no pueden identificarlos, no pueden ponerle la nota, etcétera. Pues eso supone una situación de encargo de tratamiento y el colegio tiene que tener mucho cuidado con fijar cuáles son las posibles fines o posibles usos que pueda hacer ese tercero para tratar los datos personales. Entonces,
Fíjense todo lo que hemos ido abordando y todas las obligaciones que se fijan exclusivamente, en nuestro caso, centrados en colegios y en todos los sujetos que participan. Hemos dicho interesado, responsable de tratamiento, que será el colegio, y encargados de tratamiento, que pueden ser terceros, ¿no? Terceros. Bien. Bueno, aquí hay una figura por si simplemente quieren curiosear y cacharrear y ver cómo funciona el tema aquí de los delegados de protección de datos, etcétera. Pues aquí tienen unos enlaces simplemente que pueden ver para que vean un poco, ¿no? Sin más, no nos interesa especialmente, pero ahí está por si es útil, ¿vale? Bien, entonces, retomando, hemos dicho los colegios tienen obligaciones, hemos visto un poco las obligaciones, hemos visto los sujetos y todas las posibles relaciones que se generan y ahora tenemos que meternos con una de las cuestiones importantes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las justificaciones que podemos tener en los colegios para tratar los datos personales, ¿no? Y en qué supuestos pues tendríamos que pedir autorización para tratar esos datos personales. Si nosotros no tenemos legitimación, es decir, si no tenemos lo que coloquialmente vamos a llamar justificación, si no tenemos una de esas bases de legitimación que vamos a comentar ahora, no podemos tratar los datos personales. Y si los tratamos, se puede imponer una, una sanción, ¿no? Entonces, es lo mismo que habeas data. No sé exactamente, no entiendo muy bien la pregunta, John. No sé si puedes plantearla un poquito de manera más completa, porque ten en cuenta que nosotros, pues bueno, posiblemente tú escribiste hace un momento, estamos hablando de una cosa, ahora estamos en otra, pues a veces nos perdemos un poco, ¿no? Entonces, si me la haces de nuevo, eh, te la respondo. Nosotros hablamos, no sé si estuviste en la clase pasada, de habeas data al hilo de lo que comentaron unos compañeros, ¿no? Sí, habeas data, creo, no estoy seguro, pero creo que lo comentamos, ¿no? La clase pasada, un compañero, no sé si fue César también, habló un poco de lo que es el habeas data y en esa clase explicamos que podían haber similitudes o no, ¿no? Entonces, bueno, ahí habrán cosas, repito, que se parecerán o que no se parecerán, pero nuestros efectos, la aclaración que hicimos es que nos centramos en que estamos en el máster, en un máster español, ¿no? Y por tanto explicamos la normativa española. En términos generales, también lo dijimos cuando empezamos la clase, pues esto será muy parecido, ¿no? Será muy parecido. Bien, entonces vamos a lo que decíamos, ¿no? Necesitamos saber cuál es la legitimación. Si no tenemos legitimación, que coloquialmente llamaremos justificación, no se pueden tratar los datos personales. El colegio, la institución no puede tratar los datos personales, ¿no? Y las bases de legitimación pues están recogidas en el Reglamento de Protección de Datos, ¿no? Pueden ser varias, no tiene que ser una exclusiva. A veces en una misma situación se pueden dar varias a la vez y eso es perfectamente válido y no plantea ningún tipo de problemas, ¿no? Vamos a ir estudiándolas una a una, ¿vale? Viendo un poco posibles ejemplos para clarificarlo y luego veremos al final la base de legitimación fundamental que existe en el ámbito educativo. Bien, eh, si hay alguna duda, pues me lo preguntan. Entonces, bases de legitimación. La primera, que es muy habitual, eh, en el ámbito educativo quizá no es la fundamental, pero también es habitual, pero en otros entornos es la fundamental, es el consentimiento, ¿vale? Que nos pidan autorización para tratar nuestros datos personales, ¿no? Y esa autorización hay que pedirla, fíjense que existe para uno o varios fines específicos, ¿no? Lo de fines específicos es explicarle a las personas qué es lo que queremos hacer con sus datos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con sus datos? Eh, Esto, pues, vamos a ver que en el ámbito educativo, en algunos casos hay que pedir consentimiento, ¿no? Eh,
Ejemplo en España, centrándonos en España, ¿no? En el caso de el consentimiento es necesario para, por ejemplo, subir una imagen de una clase donde queramos comentar que la institución tiene un proyecto pues muy potente en materia de STEM, ¿no? O tiene un programa muy potente para atender a alumnos con necesidades educativas específicas, por ejemplo, con altas capacidades, por ejemplo, y pues queremos, además de que la gente lo conozca, pues que aparezcan algunos de los niños que forman parte o se están beneficiando de ese programa, me lo estoy inventando todo, de altas capacidades, ¿no? Para hacer eso, en el caso de España, como eso no forma parte en realidad de la función educativa y orientadora, ¿no? Sino que es una actividad que lo que busca es demostrar lo bien que lo está haciendo el colegio o la diversidad de programas que tiene o sus fortalezas educativas, pero no es respecto al alumno en concreto el desarrollo de competencias, no es función educativa ni es orientación, hay que tener consentimiento según la edad de los padres o de los menores, ¿no? De los padres o de los menores, ¿no? Que entiendo que dice Ferney que, bueno, también hay que hacerlo. Pues eso es un ejemplo. Y lo del consentimiento lo vemos constantemente, ¿no? Cuando lo que decíamos, nos descargamos una app y en esa app nos piden tratar nuestros datos personales y para hacerlo, pues nos piden nuestro consentimiento. Una vez que damos el consentimiento, pues podemos utilizar la app habitualmente. Lo mismo cuando visitamos algunas páginas web, que nos aparece la cookie, esta que nos pide consentimiento para acceder a datos personales, etcétera. Pues lo mismo, cuando nos damos de alta en un correo, en un servicio de correo electrónico, un cliente de correo electrónico gratuito, ¿no? Google, por ejemplo, nos pide consentimiento para tratar datos personales. Cuando nos damos de alta en una red social, nos piden consentimiento para tratar datos personales y nos dicen por qué. Entonces, el consentimiento, pues estamos muy habituados a utilizarlo de una manera u otra y es por eso una de las bases de legitimación. Y por eso nos piden el consentimiento, porque la ley exige que tengamos alguna de esas bases, ¿no? Y en algunas situaciones, pues solamente nos vale el consentimiento. Entonces, pues es habitual, ¿no? A veces el tema con el consentimiento, que seguramente alguien se lo esté planteando, es que la gente pues le cuesta mucho leer, ¿no? La letra pequeña que está admitiendo para el uso de los datos, ¿no? Bueno, pues en el caso de la Unión Europea, luego lo comentaremos, se exige que la información que se transfiera a las personas pues sea simple, ¿no? Incluso que se dé información por capas, ¿no? Pues mira, lo principal respecto al consentimiento es esto. Si le das a este botón, si clicas aquí, pues vas a poder ver con todo detalle lo que se va a hacer, etcétera, ¿no? Es decir, no se admite el agotamiento, ¿no? Que es lo que se venía haciendo y muchas veces se hace en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, los contratos de los bancos, que no hay quien los lea porque son interminables y terminas firmando, pues porque si no, pues eso está prohibido por el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Hay que dar información simple, por capas, donde se va profundizando, de forma que en la primera información sencilla que tenga la persona se haga un panorama de qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer, qué van a hacer con los datos, etcétera. Y luego si quiere seguir profundizando más, lo puede hacer, ¿no? Pero a eso se refiere, a todo eso se refiere el consentimiento. Y repito, en alguna ocasión, en el ámbito de las instituciones educativas, necesitaremos consentimiento. Hemos hablado respecto a los alumnos, pero ese consentimiento a veces también puede ser necesario respecto a profesores y a propio PAS, a personal de administración y servicio, ¿no? Porque no existe en el marco de una relación de trabajo, salvo que se haya pactado, que eso puede haberse hecho, ¿no? O que se haya suscrito, ¿no? Una obligación de que los profesores tienen que aparecer en las publicaciones de Twitter, de Facebook o de la red social que sea,
identificándolos, ¿no? Pues con una foto suya, ¿no? Pues también a veces es posible, habrá que ver, que se tenga que tener o exigir o pedir el consentimiento, ¿no? Y podrá la persona oponerse, ¿no? Cuando se da el consentimiento, pues las personas se pueden oponer, ¿no? Entonces no existe una obligación, o sea que la idea de consentimiento, de protección de datos, como dijimos, se aplica a todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo a los profesores, ¿no? Distinto es que a los profesores no les importe, que estén siempre dispuestos a aparecer para apoyar sus instituciones, etcétera, pero no existe una obligación. ¿Vale? No existe una obligación de aparecer. Pueden perfectamente negarse, incluso si han dado su consentimiento, pueden revocarlo, pueden decir que no y hay que respetarlo porque son sus datos personales, ¿no? Dice Fabián, profe, aquí en Colombia la Secretaría de Educación a nivel de distrito es la que debería emprender las acciones de protección de datos, lo cual trasciende a los colegios donde nos encontramos laborando. Claro que la institución velará por esas directrices o cuál sería la forma adecuada cuando los colegios hacemos parte de este ente más grande como es la Secretaría de Educación. Vale. Puede ser, es el caso, ¿no? Que sea la institución la institución pública la que fije un poco, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí nos centramos, repito, un poco en lo que establece la norma española que se puede parecer más o menos, ¿no? Bien, entonces, seguimos con el tema del consentimiento, creo que ya lo hemos terminado, seguimos con el tema de las bases de legitimación. Vamos a pasar a la siguiente. Los datos también se pueden tratar porque sea necesario para un contrato, ¿no? En la ejecución de un contrato, ¿no? Vamos a ponernos en nuestra situación fuera de los colegios. Cuando nosotros firmamos un contrato de cuenta bancaria con una institución financiera o con una institución aseguradora, pues normalmente nos hacen firmar una cláusula, no es un contrato, es una cláusula, un papel de protección de datos personales donde a veces pues bueno nos están informando de que van a tratar los datos personales porque hemos llegado a un acuerdo con ellos. No nos están pidiendo consentimiento. A veces te piden consentimiento también, por ejemplo, para enviarte publicidad, pero en otras ocasiones y más lo que hacen es informarte de que se van a tratar los datos personales en el marco de un contrato, ¿no? Eso mismo nos puede pasar con un contrato con una empresa telefónica, por ejemplo, etcétera. Pues eso puede ocurrir también en el marco del ámbito educativo, por ejemplo, las instituciones privadas. En el marco de las instituciones privadas, ¿vale? Pues habrá un contrato, pues por ejemplo, una universidad, ¿no? Pues si alguien, o lo que pasó cuando se matricularon en la UNIR, ¿no? Cuando se matricularon en la UNIR, posiblemente les habrán enviado algún documento respecto al tratamiento de datos personales o información sobre el tratamiento de datos personales y les habrán informado que los van a tratar en el marco de la necesidad de gestionar determinada información, de cumplir con el contrato, en el marco de eh, el programa concreto en el que se hayan matriculado, etcétera, ¿no? Pues a nivel inferior, en un colegio, exactamente lo mismo, ¿no? Pues alguien que se matricula es necesario pues tener los datos de la persona, los datos de los del menor, los datos de los representantes, datos financieros, datos de teléfono, etcétera, para poder mantener esa relación contractual, ¿no? Por ejemplo, eso puede pasar. Y en las instituciones públicas, centrándonos de nuevo en España, por ejemplo, muchas instituciones públicas, colegios públicos, tienen externalizado, como decíamos, las extraescolares, ¿no? Esas actividades que pues se hacen al margen del currículum establecido por el gobierno, ¿no? De inglés, de fútbol, de arts, de lo que sea, ¿no? Son actividades extra, ¿no? Teatro, etcétera. Pues para ejecutar ese contrato, ¿no? Para prestarle esas actividades extraescolares, pues habrá que tener acceso a determinados datos. Pues en el marco de
ese contrato, pues se pueden tratar datos personales. Entonces, esa es otra justificación con la que nos podemos encontrar. A veces es necesario tratar datos para cumplir con obligaciones legales, ¿no? A ver, no sé cómo es la situación en Colombia, pero si han visitado algún país europeo, habrán notado que cuando les piden el pasaporte, lo pasan por un escáner, ¿no? Siempre se pasa por un escáner. Si, igual, si eres ciudadano comunitario y viajas con el DNI, con el Documento Nacional de Identidad, lo pasan por un escáner. La gente que está de turista, pues habitualmente piensa que se hace porque son turistas, no, se hace porque hay una obligación legal de toda persona que se registre en un hotel, pues esos datos hay que notificarlos, ponerlos a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por si hubiese, por ejemplo, una orden de captura de una persona, etcétera. Y eso lo hacen los hoteles por cumplimiento de una obligación legal. No le piden autorización a las personas, no le piden consentimiento, piden el DNI, lo escanean y directamente pues lo envían esos datos a donde tienen que enviarlos, ¿no? Es decir, hay supuestos donde el tratamiento de datos se hace por obligación legal y no hay que pedir autorización. La justificación es, oiga, me lo dice la ley, no puedo hacer otra cosa, ¿no? En el ámbito educativo también pasa, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, recordarán, bueno, no sé exactamente también cuál fue la situación, pero durante la pandemia, eh, todas las instituciones que tuvieran conocimiento de que una persona pues tenía COVID, por ejemplo, muchas instituciones educativas hacían análisis de COVID a alumnos, etcétera. Pues si la persona daba positivo, el gobierno estableció en España la obligación legal de notificar quién era esa persona y comunicar un dato de salud, que era si tenía o no tenía COVID, ¿no? Datos personales, en definitiva. Pues en estos casos se hacía sin comunicar, o sea, sin pedir la autorización a la persona, diciendo, mira, se notifica porque hay una obligación legal que me obliga a hacerlo, ¿vale? Pues en esos casos también se pueden tratar datos personales. No es posible que haya muchas leyes que diga, bueno, pues estos datos hay que notificarlos, estos datos hay que comunicarlos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la labor educativa, pues las administraciones públicas muchas veces piden datos personales, ¿no? A veces hay que hacerlo en beneficio del propio menor y también porque se exige por razones administrativas, ¿no? Pongo otro ejemplo. Alumnos con necesidades educativas específicas, ¿no? Los alumnos con necesidades educativas específicas tienen que estar registrados, ¿no? Un caso concreto, alumnos con necesidades específicas porque tienen altas capacidades, ¿no? Pues esos alumnos, por una parte, se registran porque tienen derecho a una ayuda por parte del Estado, una ayuda única que se da todos los años para los padres para cubrir los gastos adicionales que tienen con motivo de las necesidades de esos alumnos, ¿no? Creo que son 400 euros o así. Y luego también tienen derecho a una serie de prestaciones, ¿no? La adaptación curricular, los colegios tienen además derecho, colegios e instituciones públicas, a que se les garantice 2 horas adicionales o 3 horas adicionales de tutoría y eso pues tiene efectos desde el punto de vista del personal a disposición del centro. Entonces, esos datos personales, que es decir, bueno, este alumno con este nombre, con este DNI si lo tiene, pues se ha identificado como alumno de altas capacidades y se notifica a la administración pública correspondiente y ese dato se recoge en una serie de ficheros y una serie de archivos. Pues eso se hace en cumplimiento de una obligación legal. No hay que pedir autorización a los padres. Lo dice la ley y se tiene que hacer, ¿no? Entonces, es otra, y habrán así, me imagino que en Colombia, muchas obligaciones donde se exija informar a las instituciones de situaciones de alumnos, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, situaciones donde los alumnos se encuentren en algún tipo de riesgo, ¿no? Para ellos mismos, pues habrá que comunicarlo también. Y esa notificación que lleva tratamiento de datos personales, pues se hace en cumplimiento de una obligación legal, no hay que pedir autorización, ¿vale? También se pueden tratar los datos personales para proteger intereses vitales del propio interesado o de otra persona física, ¿no? Y esto pues también es habitual en los colegios, ¿no? Por ejemplo, alumnos que
tienen el de todos, ¿no? Alumnos que tienen alergias y que por tanto todos los profes tienen que saber que este alumno no puede comer este alimento o hay que estar atentos porque es alérgico a la picadura de abeja y puede tener un choque anafiláctico o no puede estar en contacto con esta, etcétera, ¿no? Pues en esos casos, todos los profesores que tengan que tener relación con ese alumno, se entiende perfectamente que tienen que tener acceso a ese dato de categoría especial, que es un dato de salud, porque lo que se busca es proteger un interés vital de ese alumno, ¿vale? Entonces, pues en estos casos hay que tener acceso a esos datos, ¿no? Un ejemplo más dramático, pues que algún padre o madre se le haya dictado una orden de alejamiento porque maltrataba a sus hijos. Pues para proteger a ese interesado, pues habrá que tener acceso y decir, oye, no tiene una orden de alejamiento, no puede venir a recogerlo, ¿no? No puede estar en contacto con el menor, etcétera. No es la situación más agradable, pero bueno, se puede dar el caso, ¿no? Entonces, en estos supuestos, proteger a ese interesado ya nos legitima, no necesitamos tener su consentimiento, ¿no? Un padre en esa situación no va a dar consentimiento para que lo sepamos, ¿no? Pero ya nos autoriza la ley, ¿no? Y además habrá un mandato seguramente legal que lo exija. Y dicho todo esto, que bueno, ven que ya hay bastantes justificaciones, bastantes bases de legitimación para tratar los datos, tenemos la fundamental, ¿no? La más habitual, la que nos da cobijo a buena parte de las situaciones, que es una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferido al responsable del tratamiento. En el caso de España, y en cierta medida será muy similar en Colombia, eh, la educación obligatoria está vinculada a un derecho fundamental, ¿no? O un derecho constitucional, según el país, que es el derecho a la educación. Y además, como lo he dicho ya, es obligatorio, ¿no? Es decir, que en caso de que no esté el menor escolarizado, que el menor falte, eh, que no se justifique por qué no está yendo a clase, actuará el Estado a través del Ministerio Fiscal e incluso a través de la magistratura, a través de los jueces, para garantizar ese derecho prestacional que está recogido en la Constitución, que es el derecho a la educación, ¿no? Pues bueno, en el marco de ese derecho se entiende que los colegios realizan una misión de interés público, es decir, la actividad educativa, en ese caso, es una misión de interés público. Y la Ley Orgánica de Educación recoge ese interés público o lo engloba bajo el concepto de función educativa y orientadora. Entonces, todo lo que se puede enmarcar en función educativa y orientadora ya se puede o ya permite o ya habilita a tratar datos personales de los alumnos y por extensión de sus representantes, ¿vale? Y esto es lo que recoge la propia ley orgánica de educación española, ¿no? La vigente, ¿no? Según la redacción vigente, ¿no? Dice que es de 2006, hay una modificación posterior, pero es la vigente, ¿no? Cuando se dice según redacción de la LOE, es la ley absolutamente vigente, ¿no? Esa ley dice respecto a los datos personales de los alumnos lo que veníamos comentando. Los centros docentes, que recuerden, los centros docentes dijimos que eran los responsables del tratamiento de los datos, los centros docentes pueden recabar datos personales de su alumnado que sea necesario para lo que ya hemos dicho, su función educativa. Y esta función educativa, dijimos, es una misión realizada en interés público. Es una base de legitimación. Y los datos, fíjense la cantidad de datos que se pueden recabar, ¿no? Datos relativos al origen y el ambiente familiar y social del alumno. Características o condiciones personales, ¿no? Que seamos datos de salud, que tiene alergia, etcétera, ¿no? Que tiene una necesidad educativa específica.
El desarrollo, por ejemplo, de competencias y resultados de su escolarización, ¿no? Pues tenemos que evaluar esos alumnos, tenemos que ver cómo está evolucionando, etcétera. Todo eso lo podemos hacer y ya tenemos la autorización recogida en la propia ley. No tenemos que pedir autorización a los padres, ¿no? Así como todas las circunstancias necesarias para garantizar la educación y orientación de los alumnos. Entonces, bajo ese parámetro, bajo ese paraguas, nosotros no necesitamos autorización para tratar los datos. Repito, siempre que se incluya dentro de la función educativa y orientadora, ¿vale? Los padres, de hecho, tienen una obligación de colaborar, tienen la obligación de facilitar esos datos, y lo dice la ley. Padres, tutores e incluso los propios alumnos tienen que colaborar para darles información a los centros docentes. La incorporación del alumno en el centro docente ya autoriza el tratamiento de los datos. Y si el alumno viene de otra institución, también autoriza tratar los datos que vienen de esa institución. Pero la ley vuelve a recordar, siempre que sea necesario, y por eso aparece constantemente, solo para la función educativa y orientadora, para eso, ¿vale? Eh, entonces, esta es nuestra gran base para decir que podemos tratar los datos. Todo aquello que entre en la función educativa y orientadora ya está recogido, ya está autorizado por la ley. Ejemplo, tenemos que grabar a los alumnos porque tienen una clase de oratoria. ¿Habrá que pedir autorización a los padres? No, tienen una clase de oratoria que forma parte de las habilidades que tienen que desarrollar, que están recogidas en el currículo que establece, vamos a suponer, el departamento X, ¿no? La comunidad autónoma, ya está, función educativa y orientadora. Siempre que sea función educativa y orientadora. Ah, no, es que yo quiero demostrarle a toda la gente de la ciudad que nuestros alumnos son muy buenos en oratoria y tenemos un programa buenísimo de oratoria y así la gente se va a motivar para venir a la institución. Eso ya no es función educativa y orientadora. Eso es promocionar el centro. Entonces, para poder hacer eso, por ejemplo, en una red social, ahí sí hay que tener consentimiento. Si no es función educativa y orientadora, hay que tener consentimiento, ¿vale? Pero si es función educativa y orientadora, ya pues estamos protegidos por el paraguas que nos brinda la ley, ¿vale? Bien, eh, y ya una vez que tenemos autorización, todos estos supuestos que hemos dicho, pues hay que hacer lo segundo, que es tomar medidas de seguridad para proteger los datos. La propia Ley Orgánica de Educación lo dice, para tratar los datos de los alumnos, los centros docentes tienen que aplicar medidas que garanticen seguridad y confidencialidad. Tienen que tomar medidas, ¿no? El hecho de que se establezca, que esto no es novedoso, decíamos, ¿no? El hecho de que los profes tengan que acceder muchas veces a la información de los alumnos a través de las plataformas correspondientes con su contraseña y usuario, pues eso es una medida de seguridad, ¿no? Supongamos que hay que tener acceso a datos sensibles de alumnos y padres de categorías especiales, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, que hay determinados padres que tienen una orden de alejamiento, datos de categorías especiales, datos de salud que no tengan que tener conocimiento todos los profes. Por ejemplo, una alergia, pues es más común que lo sepan todos, ¿no? Para proteger al alumno. Pero otros datos de salud, pues que no tengan que conocerlos, pues posiblemente haya que adoptar medidas de confidencialidad, ¿no? Pues no puedas todo el mundo tener acceso, solo las personas específicas, esos datos habrá que protegerlos con una contraseña, si es necesario, pues incluso físicamente, ¿no? Normalmente pensamos siempre en ordenador, en computadora, servidores, pero si, por ejemplo, tenemos una orden de alejamiento de un padre, pues eso que estará probablemente impreso y en un archivo, pues ese archivo, ese archivador, pues tendrá que tener llave, ¿no? Porque si ese dato sale, se puede denunciar, ¿no? Centrándonos, repito, en el caso de España, ¿no? Y los profesores que tengan acceso a datos, además de colaborar en garantizar la seguridad y la confidencialidad, están
sujetos al deber de sigilo, es decir, no pueden ir comentando información de sus alumnos. Si comentan información de sus alumnos y se sabe, porque una cosa es que lo hagan y otra que se sepa, ¿no? Como todos sabemos, si se sabe y una persona pues tiene interés, puede denunciarlo y lo puede denunciar incluso penalmente, porque eso constituye un delito de revelación de secretos, ¿vale? Como ven, el tema de, posiblemente alguno haya pensado, el tema de protección de datos personales, pues es bastante serio en la Unión Europea y efectivamente lo es, ¿no? Efectivamente lo es, porque las obligaciones son muy estrictas, muy intensas y luego pues no vamos a entrar a ello, pero las sanciones son importantes, ¿no? Entonces, los profesores, repito, pues tienen también una serie de obligaciones importantes como las que hemos visto, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es lo que tiene que ver con las bases de legitimación, es una cuestión importante, ¿vale? Luego, tenemos que hablar de información y consentimiento, ¿vale? Información y consentimiento, más cosas, más obligaciones. Ya no te dirán algunos, no tenemos ya suficiente con preparar las unidades, con no sé qué, tener tutorías para preparar todo esto. Pues bueno, todos pensamos lo mismo. Si os sirve de consuelo, todos pensamos lo mismo, no más obligaciones. Pues bueno, más obligaciones. Hay que dar información, ¿vale? Hay que dar información. ¿Qué datos se van a tratar? ¿Para qué fines concretos? Por ejemplo, las hojas donde se solicita consentimiento a veces para subir las fotos al Instagram, al Facebook, etcétera, pues muchas veces en esas mismas hojas se recoge información sobre las otras bases de legitimación. Datos con motivo de la ejecución del contrato, con motivo de cumplimiento de una obligación legal para la función educativa y orientadora. Todo eso se les notifica. No se les pide consentimiento porque no hay que pedirlo, pero se les notifica porque lo que hay que transferirles información y que sepan para qué se van a utilizar sus datos, ¿no? Y si vamos a pedir el consentimiento, pues ese consentimiento eh, hay que darlo cumpliendo una serie de características, ¿no? El consentimiento tiene que ser libre, la gente tiene derecho a decir que no, y eso no puede repercutirle de ninguna manera, ¿no? A veces hay gente que pide que se firme una casilla diciendo me opongo, y hay gente que dice sí, más bueno, pues si no estoy de acuerdo, no firmo el consentimiento. Las dos fórmulas son válidas, ¿no? Aunque es más habitual lo primero, pero las dos, repito, se pueden hacer, ¿no? Hay que dar información sobre lo que se va a hacer con los datos de manera inteligible, de manera clara, que no buscando el agotamiento, ¿no? Decir, bueno, voy a poner una cosa tan compleja, una parrafada, que la gente me diga que sí, simplemente porque no entiende. Pues eso ya es objeto de sanción por el regulador español, ¿no? Y en el caso de España, una situación que se plantea, simplemente para que tengan contexto de por qué prestamos atención a esto, es que hay escuelas donde hay muchos padres que no son hispanohablantes, ¿no? Pues producto de la migración y tal, que viene de África, de otros países. Los padres pues, no hablan español, ¿no? Cuando están llegando y empiezan a escolarizar a los hijos y muchas veces hay que pedir consentimientos, ¿no? Pues en esos casos es necesario que el consentimiento pues, sea muy simple, ¿no? De forma que si saben poco español lo puedan entender, si tienen dudas, pues hay que explicárselo eh, de forma que puedan entenderlo, etcétera, ¿no? Es decir, hay que facilitar todas las vías para que efectivamente estén informados de que están dando un consentimiento para que se traten datos de sus hijos, ¿no? Y luego, si se diera el consentimiento, en cualquiera de los casos, se puede retirar en cualquier momento, ¿no? Piensen, por ejemplo, los padres han dado consentimiento para subir a Instagram, ¿no? Lo que decíamos, las fotos de sus hijos en una actividad del colegio, pues a alguno no le gustó y escribe al colegio y dice, mire, pues a partir de ahora ya no quiero que aparezca mi hijo, mi hija en ninguna publicación del colegio. Ya está, no puede aparecer más porque si no denuncian la Agencia Española de Protección de Datos y nos multan, ¿vale? Pueden retirar el consentimiento en cualquier momento y tiene que ser muy fácil, no se le pueden poner trabas,
no puede ser más difícil que como se otorgó, etcétera, porque si no también nos sanciona, ¿no? Tiene que ser muy fácil, tan fácil como se otorga el consentimiento, tiene que ser tan fácil o más retirarlo. No se puede poner ninguna limitación para retirarlo, ¿no? Por eso aquí en la Unión Europea, por ejemplo, cuando se da consentimiento para tratar datos a las grandes plataformas, muchas tienen un botón y con ese botón se borra una cuenta, se deniega que se sigan tratando los datos personales, etcétera. Porque si no lo hacen así, se les sanciona, ¿no? Bien, y luego está el tema de los menores, cuando los menores pueden dar consentimiento. ¿No? Hemos dicho, pues habrá que cumplir una serie de requisitos para el consentimiento, para esta base de legitimación concreta, y luego habrá que ver cuándo pueden dar consentimiento. En la Unión Europea se estableció una regla, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, lo digo porque se pueden mover por distintos países, ¿no? O tener contacto con otros países, no necesariamente o exclusivamente con España. Hay otros países que han fijado una edad distinta. La Unión Europea lo que estableció fue que los países de la Unión Europea, España, Portugal, Francia, Italia, etcétera, podían permitir que los propios menores dieran su consentimiento para tratar los datos personales, siempre que fueran mayores de 14 años, ¿vale? Podían otorgarlos, ¿vale? Como mínimo 16 años, pero se podía bajar hasta 14 años. Y España decidió que los menores de 14 años podían dar su consentimiento para tratar datos personales, salvo que haya una ley que establezca otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que explica, seguramente se los habrán comentado en redes sociales, que los mayores de 14 años sí pueden crearse perfiles en redes sociales. ¿Vale? Siempre pueden hacerlo. No lo sé, María Catalina, porque puede ser que se entienda, o sea, que el sentimiento sea eso, ¿vale? Que se denomina sentimiento a que los menores dan consentimiento, pero en el caso de España, los menores dan consentimiento, no asentimiento. En España existe asentimiento, por ejemplo, en el caso de los tratamientos médicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los menores de 16 años no pueden dar el consentimiento, no pueden decir que sí, pero si no recuerdo mal, a partir de los 12 años tienen que dar su asentimiento. Es decir, si se niegan a recibir un tratamiento, no se les puede dar. No pueden decir, dame este tratamiento, lo tienen que decidir los padres, pero pueden oponerse. Entonces esto es lo que se llama asentimiento, ¿no? Que no haya una oposición del menor una vez que los padres hayan dado su consentimiento, ¿no? En el caso de concreto que estamos viendo de consentimiento de protección de datos, son los menores los que dan el consentimiento. Son los menores los que se pueden dar de alta, salvo que lo diga una ley, otra cosa, en una red social. Y si los padres son los que dan el consentimiento, ese consentimiento no es válido. Solo los menores pueden darlo a partir de 14 años, porque lo establece la ley, ¿no? Eh, existe en España una tendencia que entre los 14 y los 16 años se les reconocen ya muchos derechos a los menores, ¿no? Muchos derechos, algunos habrán visto en las noticias que son conflictivos, ¿no? Pero a partir de los 14 años son ellos los que deciden, no los padres, ¿no? Y los padres pues no pueden oponerse, ¿no? Que es ni tienen que mediar, como en el caso del asentimiento. Entonces, repito, no sé si asentimiento se entiende en el sentido que lo estoy comentando yo, de que son los menores los que lo dicen y simplemente se le denomina de una manera distinta porque son menores de 18 años, pero en el caso, repito, de la protección de datos, son ellos los que dicen, consiento o no consiento. Mi padre aquí no pinta nada. Si ellos dicen que no, es que no. El padre puede decir lo que quiera y si el menor ha dicho que no, es que no. Y si el menor ha dicho que sí y el padre dice que no, pues se tiene lo que diga el menor, ¿no? Por eso hay una diferencia respecto al asentimiento en el ámbito sanitario, que sí que es distinto lo que ocurre, ¿no? Entonces, en el caso, repito, de España, los menores de 14 años pueden dar su consentimiento. En otros países de la Unión Europea
puede ser 16 años, pero en el caso de España son 14 años. Si son menores de 14 años, pues en esos casos sí tendrá que tener consentimiento de los padres y no hay que preguntarle al menor, ni el menor tiene que asentir, ni se puede oponer. No, si los padres dicen no, es no. Da igual lo que piense el menor, ¿no? Lo mismo que pasa después de los 14 años. Si el menor dice sí o dice no, da igual lo que piensen sus padres y representantes, ¿no? Es decir, hay una clara división en cuanto a quién decide en atención al cumplimiento de los 14 años, ¿no? Eh, bien, y en el caso de los menores de 14 años, la normativa exige, esto quizá lo comentemos en alguna otra ocasión, no sé si hoy o no, se exige que las redes sociales, sobre todo, ¿no? Las grandes plataformas, las plataformas de videojuegos, etcétera, utilicen medidas técnicas para garantizar que solo los mayores de 14 años puedan dar su consentimiento, ¿no? O, mejor dicho, que menores de 14 años, por ejemplo, no creen una cuenta en la red social, ¿no? O que no accedan a contenido que no debería, pues bueno, se exige que se adopten medidas técnicas que están generando bastante conflicto porque a día de hoy todavía no están puestas a punto, eh, todavía presentan muchos fallos, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, consentimiento, repito, a partir de 14 años, ¿no? Y aquí esto, únanlo con lo que les habrán comentado en redes sociales, que a partir de 14 años ellos pueden crear, salvo que una ley diga otra cosa, ¿no? Pueden crear cuentas en redes sociales. Bien, y ya con esto terminamos con la parte general de protección de datos, ¿no? No sé si hay alguna duda antes de que pasemos al decálogo, ¿no? El decálogo es un poco las recomendaciones, las buenas prácticas que ha establecido la Agencia Española de Protección de Datos para los centros educativos, ¿no? Hay una guía de buenas prácticas. Esta guía de buenas prácticas pues se puede utilizar por parte de las instituciones para lo que decíamos antes, ¿no? Pues elaborar documentos de seguridad, formar a los profes, al PAS, etcétera. Bueno, pues puede ser eso un buen punto de partida, ¿no? Entonces es interesante que lo veamos, ¿no? Dice María Catalina, muchas gracias por la aclaración. Pues nada, María Catalina. Además es bueno que tengamos la diferencia de una regulación y la otra, ¿no? Yo creo que eso siempre nos enriquece. Vale, entonces, ¿dudas o pasamos al decálogo? Si no hay dudas, pasamos al decálogo, que es un poco resumen lo que hemos dado, pero bueno, es un resumen en 3 diapositivas, ¿no? Que eso pues siempre está muy bien tenerlo a mano. Bien, vamos a pasar entonces al decálogo. Recomendaciones, repito, el decálogo son recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos respecto al uso de datos personales. La primera recomendación, la fundamental, es que los datos personales hay que tratarlos con diligencia debida, ¿no? Dijimos, eh, principio de responsabilidad proactiva que establece la normativa española. Pues hay que tratar los datos intentando proteger a sus titulares, ¿no? Esa es la idea fundamental. No explotar los datos, ¿no? Aquí es donde siempre fallan, aquí hacemos un paréntesis, ¿no? Y nos salimos de nuestro ámbito. Aquí es donde siempre fallan las grandes plataformas, ¿no? No se preocupan por proteger los datos, no se preocupan por ser diligentes, por proteger la privacidad, los datos personales por defecto, sino lo que buscan es explotar los datos todo lo posible para obtener ingresos, ¿no? Pues esa práctica común de las big tech, de las grandes tecnológicas, pues no lo podemos tener en un centro educativo, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy exquisitos en el tratamiento de los datos y cuidar muy mucho a los menores, ¿no? Cuidar muy mucho a esos bienes preciados de la sociedad que nos dejan para educar, ¿no? Y con ello, pues, la información, los datos personales de ellos, ¿no? Pues debida diligencia, mucho respeto,
protección de los datos por defecto, minimización en el tratamiento de los datos, que accedan a los datos quien tienen que acceder, muy cuidadosos en no comentar lo que vemos, etcétera, ¿no? Pues eso, diligencia y respeto, ¿no? Esa es la primera recomendación de la agencia, ¿no? Segunda recomendación, dirigida a los centros. Recuerden lo que dice la agencia, ¿no? Me pongo en el papel de la agencia. Recuerden que ustedes son los responsables, ¿no? Lo dijimos antes. ¿Quiénes son los responsables del tratamiento de los datos? Los centros, no los profesores, no el PAS, no el delegado de protección de datos, no los encargados. El responsable es el centro educativo, ¿no? Y a veces, pues, hemos dicho y se ha comentado, pues puede ser la consejería educativa o el equivalente en Colombia que se comentó, etcétera. Son los responsables y como son los responsables, pues podrán decir qué se hacen con los datos, cómo se tratan, etcétera, pero también son los obligados a formar a las personas a efectos de tratar esos datos correctamente. Son los que tienen la obligación de que los profesores sepan lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cuáles son las mejores prácticas, que sepan cómo crear incluso cuestiones técnicas, ¿no? Pues que hay que cambiar la contraseña cada X tiempo, que es muy importante que no accedan, que no compartan la contraseña, que no permitan que otra persona acceda a los sistemas internos con las contraseñas propias, explicarles que no podemos de ninguna manera, si encontramos un pendrive, una llave, pues conectarla, etcétera. Cosas que ya hemos comentado antes hoy, que comentaremos más adelante, que comentamos en clases anteriores. Los responsables de formar a los profesores, aunque no lo hagan, son los centros educativos y las administraciones públicas por extensión, ¿no? En el caso de los centros privados, pues serán los centros privados, ¿no? Y las fundaciones o cualquier institución que esté detrás, ¿no? En los centros públicos, pues serán las administraciones. Son ellas los responsables, no es responsabilidad de los profesores, aunque lo hagamos, no es la responsabilidad, ¿no? Tercer apunte de la Agencia Española de Protección de Datos. Los centros, en términos generales, para las cuestiones que tienen que ver con la matrícula de los alumnos o que estén vinculadas a la función educativa, pues no es necesario el consentimiento, ya lo dijimos. Pero sí es importante informar, ¿no? Pues mire, vamos a tratar los datos en el marco de la función educativa y orientadora, ¿no? Que la gente sepa, ¿no? Pues hay que informar. Entonces, cuando demos las hojas, esas donde pedimos muchas veces el consentimiento para poder subir las fotos en Instagram, pues hay que decir para qué se van a recoger los datos, si es obligatorio o no. Y, por ejemplo, dijimos que en el caso de España los padres tienen obligación o representantes también, perdón, no solo padres, sino representantes, tutores, de ceder datos que recoge la ley como obligatorios y tienen un deber de colaboración, pues recordarles también que es obligatorio o no, según el caso, facilitar esos datos, decir quiénes van a tratar esos datos, recordar que tienen derechos respecto a esos datos, es decir, usted tiene lo que comentábamos en la clase anterior, ¿no? Derecho a de acceder a sus datos, de rectificar sus datos, de ponerlo todo eso, hay que ponerlo en un papel y comunicarlo en ese momento, por ejemplo. Eh, y hay que decir quién es el responsable. Pues mire, yo quiero pedir que mis datos se cancelen por lo que fuera, pues quién es el responsable. Todo eso hay que comunicarlo, ¿no? Y eso lo dice la agencia española. Pues eso hay que decirlo desde los centros educativos a los representantes, ¿no? Eh, bien, hemos dicho también que existe la posibilidad eh, de que se recaben otro tipo de datos, ¿no? Pues si se va a hacer, que se recaben otro tipo de datos para fines que no tengan nada que ver con la función educativa, pues como dijimos, hay que pedir autorización y hay que informar adecuadamente y hay que recordarles o hay que clarificarles que pueden oponerse. Es decir, no existe una obligación
de los padres de permitir que sus hijos aparezcan en las redes sociales promocionando el colegio. No existe. Que van a participar en no sé qué concurso de Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Modelos de Naciones Unidas que participan los alumnos de bachillerato. Da igual que sea Naciones Unidas, quien sea, da igual. Si los padres no quieren, porque son los que tienen que dar el consentimiento, o si los menores no quieren aparecer y son ellos los que tienen que dar el consentimiento, pues ya está, se oponen y no pueden aparecer, no se les puede obligar, etcétera. Ellos pueden decidir oponerse, no dar su consentimiento sin tener ninguna repercusión, ¿no? Otra recomendación que tiene un poquito más de chicha, como se suele decir, o sea, tiene que tener un poquito más de problemática. Las aplicaciones, ¿no? La agencia española, en términos generales, viene a decir, miren, no hay ningún problema con las aplicaciones, o sea, no estamos en contra de las aplicaciones, nos parecen que aportan muchísimo, que sirven para los alumnos, de hecho dice, pues son herramientas fundamentales y nos aportan bastante en la formación de los alumnos, en eso no hay ninguna discusión. Sin embargo, ojo, los centros tienen la obligación de verificar antes de utilizar cualquier herramienta, que esas herramientas garantizan de manera adecuada la protección de datos y la privacidad de los alumnos. ¿Vale? Y esto se hace en aplicación del principio de responsabilidad proactiva. ¿En qué se traduce esto? Pues que si hay una herramienta que sea muy buena en Big Data, me lo voy a inventar, ¿no? Y nos hace unos análisis buenísimos de cómo va a evolucionar el alumno, pero los datos se almacenan en China y no se sabe qué van a hacer con esos datos, repito, centrándonos en España y en la normativa española, lamentablemente esa aplicación buenísima no se puede utilizar porque no existen garantías adecuadas, ¿no? Si estamos ante herramientas que tengan sede en la Unión Europea y por tanto, por descontado, tienen que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, habitualmente suelen cumplir con estos requisitos, pero son los colegios los que tienen que verificar que esas herramientas cumplan, ¿no? Y aquí en España, por ejemplo, algunas herramientas, Classroom se ha cuestionado si cumple o no con la normativa de protección de datos, ¿no? ChatGPT ahora pues, hay dudas de si se puede utilizar o no según cómo se plantee, ¿no? Que no sé si han utilizado ChatGPT en clases, está muy bien para, por ejemplo, darles resultados a los alumnos y ver si están adecuados o no, es decir, que ellos comparen el resultado que da ChatGPT con el resultado que ellos obtienen, pues eso está bastante bien. Pero hay dudas sobre si cumple con la normativa de protección de datos. En todo caso, quien tiene la obligación de verificar que las herramientas cumple, pues son los centros educativos, ¿no? Y serán ellos los responsables si en el uso de esas herramientas pues se vulneran datos personales y denuncian al colegio. Pues tendrán que asumir la responsabilidad, ¿no? Por otra parte, la agencia recomienda que se creen protocolos, guías, recomendaciones, directrices dirigidas a los profesores para que puedan saber lo que pueden hacer o no, ¿no? Y también que eso se extienda un poco qué es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y este sí es un papel para el que van a estar especialmente preparados, ¿no? Para enseñar todo esto que estamos comentando a los alumnos, ¿no? Es decir, hay que enseñar a los alumnos a proteger y cuidar sus datos personales y eso, pues los propios centros educativos pueden diseñar directrices, guías, instructivos que luego los profesores puedan adaptar a su asignatura, al nivel de desarrollo de sus alumnos, etcétera, ¿no? Bueno, eso es una recomendación que además se conecta con el marco de referencia español y comunitario, ¿no? Que exige que los alumnos tengan competencias en protección de datos personales. Bien, y aquí entramos a otra recomendación que hace la agencia y que yo entiendo que posiblemente en el caso
de ustedes no se termine de adaptar, no quiere decir nada a lo que vamos a comentar, o sea, puede ser perfectamente válido. Pero en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos aconseja que los profesores solo se comuniquen con los representantes, y lo hice por protección de datos personales, ¿no? A través de el correo electrónico profesional, es decir, el correo electrónico del centro. Cada centro tiene que crear correos electrónicos para sus profesores y los profesores deben comunicarse a través de esos correos o a través de plataformas educativas. Si hay una plataforma que permite el contacto con los padres, ¿no? Una app o lo que fuera que cumpla con toda la normativa de protección de datos, donde se registren los padres, etcétera, pues a través de esas plataformas, ¿no? No a través de correos personales, a través de plataformas institucionales o a través de correos profesionales. Esta es otra recomendación, pero tiene conexión con lo que estamos diciendo directamente. Se desaconseja muy mucho, es decir, encarecidamente, utilizar WhatsApp como fórmula de contacto, porque plantean muchísimos problemas desde el punto de vista de la protección de datos, ¿no? Y por supuesto se desaconseja mucho crear grupos de padres y profesores, ¿vale? Y por supuesto está prohibidísimo o se desaconseja muchísimo grupos de alumnos y profesores. No se recomienda para nada. La agencia viene a decir, bueno, supongamos que estamos en el marco de una excursión y hay que comunicarse con un padre y la forma más fácil de comunicarse para informarle de que un alumno que está en la excursión se cayó y bueno, se hizo pues una pequeña lesión, etcétera, pues tenemos que usar el WhatsApp. Pues bien, si es una situación de ese estilo, no pasa nada. Si hacemos una foto para que vea que el alumno está bien, tampoco pasa nada, pero tiene que ser una situación excepcional. No se puede normalizar el uso del WhatsApp como instrumento de comunicación, porque plantea muchísimos datos y plantea muchísimos problemas desde la protección de datos y muchísimos problemas de riesgos que comentaremos en otros temas. Plantea muchísimos riesgos, entonces hay que evitar utilizar esa plataforma. En el caso de que haya que subir información a Internet de trabajos de alumnos, se aconseja mucho que los alumnos sean conscientes de los riesgos para la privacidad. Por ejemplo, pues alguien que diga, no, es que hay una actividad de emprendimiento donde tienen que crear y forma parte del currículum, pues crear una empresa de emprendimiento basado en tecnologías, entonces pues tienen que hacer un pitch o lo que sea y tienen que publicarlo online para que vean la experiencia real, bueno, lo que sea, pues habrá que ver si es necesario que aparezca todo el dato de los alumnos. Pues habrá que ver si es necesario que aparezca su correo electrónico, si lo tiene. Pues si no es necesario, evitar el correo electrónico. Si se puede poner el nombre, que es más genérico, y una inicial de su apellido, que puede ser muy difícil identificarlo, pues mejor, ¿no? Es decir, tomar todas las medidas posibles teniendo en cuenta que se pueden poner a circular esos datos y luego plantear problemas y riesgos, ¿no? Entonces, enseñar a cuidar la privacidad de los menores. Si no es necesario que publiquen trabajos en Internet, que no lo hagan. Y si lo hacen, pues tomar medidas, ¿no? Que creen un blog sobre lo que sea. Pues muy institucional, quizá que no aparezca su foto, que no se tengan que identificar del todo. Bueno, no sé, ¿no? Medidas para intentar proteger su privacidad y sus datos personales, ¿no? Y la madre del cordero, es decir, el conflicto generalizado es el de los eventos. Los colegios, si quieren publicar imágenes, vídeos, etcétera, de eventos, que los eventos, por ejemplo, final de curso, no forman parte de la función educativa y orientadora, ¿no? O sea, un vídeo donde recojamos la fiesta de fin de curso no es función educativa y orientadora. Eso para nada es función educativa y orientadora, ¿no? Puede ser otras cosas, pero función educativa y orientadora conectada con el currículo del alumno no lo es, ¿no?
o al menos publicarlo en las redes sociales, no lo es. Entonces, en esos casos, tener consentimiento, ¿vale? Tener consentimiento, pedir autorización a los padres y la agencia incluso recomienda que se le recuerde a los padres que posiblemente vaya a tomar imágenes no solo de sus hijos, sino que seguramente, si es un acto de fin de curso, pues va a terminar grabando a hijos de otras personas y que esos hijos de otras personas no los puede subir en las redes sociales, ¿no? Entonces, recordarlo. La agencia entiende que si los padres que vayan, pues suben imágenes de otros niños y eso afecta y molesta a otro padre y pone una denuncia, la agencia entiende que el colegio no va a ser responsable, ¿vale? Será el padre que incumpliendo la normativa ha subido imágenes de niños que no son familiares ni son responsables ellos, pero aconseja que los centros educativos realicen esa labor pedagógica sin más, ¿no? Bien, y luego pues ya aquí os dejo pues, recomendaciones, etcétera, recursos adicionales, consejos prácticos, bueno, un poco de cuestiones adicionales que tendrán en la guía para, si les interesan, perdón, en el PowerPoint, por si les interesa tenerlas, ¿vale? Muy bien, pues dudas hasta aquí, que ya hemos alcanzado más o menos la hora. No sé si lo dije al principio, la clase durará eso, como no haremos el descanso, 1 hora y 40, 1 hora y 45 como máximo. ¿Dudas hasta aquí sobre esto? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Me alegra, Catalina. Claro todo, perfecto. ¿Pudieron comer? Que no lo he preguntado. Los que estaban en la hora de la comida, ¿pudieron comer? No, más que una clase tan larga debe ser fatal para la comida, ¿no? Aún no, dicen varios. Eh, María Catalina, pues si es un enlace, sin problema, me lo pasas y lo veo. Ah, muy bien. Ah, para que sepan los compañeros, pues mejor, ¿no? Los que tengan interés. María Catalina, que nos publica una información que la Dirección Nacional de Derechos de Autor tienen cursos para los que quieran formarse en este ámbito, ¿no? Pues si les interesa, pues mire, puede ser interesante para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que lo tengan allí. Ahora mismo seguramente tendrán mil cosas, porque con el máster, el trabajo, ¿no? Como todo, el máster en realidad se suma a la vida general, pues no sé si mucho tiempo tendrán ahora mismo, pero que se queden con esa información para el futuro. Yo lo miraré, María Catalina también, un poco por tener datos de cuál es la sintonía que tenemos, que supongo que será mucha, ¿no? Eh, pero lo miraré un poco para tener datos. Así que te agradezco la información para tener así una web de referencia, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan 5 minutitos o así, eh, para comentar la parte que nos quedaba del tema 3, ¿no? Recuerden que el tema 3 nos quedaba una parte que eran los contenidos inapropiados. Dijimos, bueno, cuando tengamos una clase de refuerzo lo vemos, así sea rápidamente, y ver un poco las ideas fundamentales de esto, ¿no? De contenidos inapropiados se recogen una serie de cuestiones. Alguna la vamos a ver en el tema 8. Fraudes la vamos a ver en el tema 8, por tanto, todo lo remitimos a ese tema 8, porque en el tema 8 incluso
vamos a ver contenido sobre recomendaciones para detectar un posible fraude, tipos de fraude. Van a ser, de hecho, un trabajo sobre fraudes, es decir, que no tiene sentido que nos metamos a explicar esto cuando vamos a tener 2 semanas hablando de fraudes, ¿no? Pues no tiene mucho sentido. Sí, el tema de bulos y noticias falsas, ¿no? Lo que se suele llamar hoax, ¿no? Lo voy a copiar aquí. Catalina ha puesto aquí, aprovecho el enlace para que lo puedan ver, ¿no? Hoax, pues son noticias falsas que sean, aquí hay un error, dice noticias falsas, ¿no? Lo corregiré luego. Noticias falsas que se han viralizado, ¿no? Aquí con los alumnos es interesante enseñarles a trabajar el tema de las noticias falsas. Normalmente se trabaja de forma muy simple, es decir, enseñándoles a cotejar, a comprobar, ¿no? A hacer fact-checking. Aquí se le suele llamar ahora fact-checking, verificar que sea algo cierto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues mira, la idea fundamental es que no te quedes con la primera noticia que aparezca en Facebook, ¿no? Sino que verifiques si es una noticia falsa, si es un bulo, verifica la fuente, confirma que hayan otros medios que lo digan, mira a ver exactamente la credibilidad de la empresa o de la página web que lo esté publicando y como todo en la vida, pues toma decisiones informadas con sentido común, ¿no? Con sentido común. Entonces, más o menos el tema de los bulos y noticias falsas va por esa vía, ¿no? Enseñarles a hacer fact-checking, ¿no? Verificar que la información sea real y que sean conscientes de que lo primero que aparezca en Google o lo primero que aparezca en las redes sociales no es real, que puede ser falso y que es muy fácil viralizar noticias y contenidos que no son ciertos, ¿no? Luego está el tema de los retos virales. Eh, los retos virales, pues aquí el planteamiento, todos tenemos claro de que suponen riesgos, ¿no? A ver, hay retos virales muy diversos, ¿no? Yo recuerdo algunos que se hicieron durante la pandemia, ¿no? Pues la gente bailando para animar a otros, los retos virales para apoyar a determinados colectivos, los médicos, etcétera. Bueno, pues eso es positivo, es una forma de conectar con la sociedad, de apoyar causas, y luego pues también hay retos virales para apoyar pues, determinadas causas, pues todo eso no es problemático. Pero luego hay otros que francamente pues, son muy lamentables, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, enseñarles a los alumnos que tienen que tener sentido común, ¿no? Que hay que diferenciar y poner siempre en primer lugar la propia integridad personal, ¿no? O sea, no podemos hacer cosas que luego puedan generar eh, problemas o ponernos en riesgo, ¿no? Y todos conocemos noticias de menores que han participado en retos virales con desenlaces fatales, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos material para decir, a ver, mira, pues ha pasado esto, ha pasado esto otro, pues sentido común, ¿no? Sentido común y entender que las redes sociales aportan cosas positivas, pero a ver, que no todo lo que está allí, pues lo tenemos que copiar, ¿no? Entonces el tema de los retos virales también, ¿no? Y luego está otro tema que es más conflictivo, que es cómo gestionar la cuestión de la pornografía, ¿no? Que son contenidos inapropiados a nosotros. Luego trataremos en algún momento el tema, en nuestro caso, eh, de las medidas tecnológicas, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Pues cómo podemos proteger a los menores de accesos inapropiados, etcétera. Pero bueno, es el gran tema, ¿no? Y habrá que ver cómo en atención al ideario de cada institución, en atención a donde estemos, si se puede tratar, si conviene, pues no sé si se considera adecuado, pero bueno, es un tema que está allí, ¿no? En España está planteando muchísimos, muchísimos problemas por el acceso temprano y luego está generando conductas que se están asociando, ¿no? Al acceso a este tipo de contenido muy, muy graves, ¿no? Bien, sin más, ¿no? Yo aparte de eso, simplemente quiero comentar ya para terminar 2 tipos de contenidos inadecuados y luego comentar algunas fórmulas para proteger a los menores, ¿no? Por ejemplo, un contenido inapropiado que me parece que es importante al menos estar atentos o conocer, que circula muchísimo si no lo sabemos, son todos los contenidos pro mía y pro Ana, ¿no? Eso de grupos que activamente promueven la anorexia y la bulimia, ¿no? Dando consejos
creando páginas web, enseñando a los jóvenes cómo engañar a los padres y a los profesores para que no se den cuenta que no comen, de que no se den cuenta de que están perdiendo peso, creando comunidades para retroalimentar este tipo de trastornos que generan muchísimos, muchísimos conflictos, ¿no? Hay blogs donde se recoge esta información. Aquí pongo un blog muy antiguo para que vean ya el tiempo que tiene esto circulando por las redes y sigue apareciendo. Es muy difícil eliminar este contenido. Y para que vean un ejemplo de las cosas que se les dicen, ¿no? Cosas como esta, si no eres delgada, no eres atractiva, es decir, tu identidad, tu bienestar depende de tu peso, ¿no? Que eso ya puede generar muchas tensiones. Ser delgada es más importante incluso que estar sana. Todo este tipo de cosas van machacándolos con este tipo de comentarios. Tienes que hacer lo que sea para parecer más delgado, cortarte el pelo, comprar ropa, tomar laxantes, lo que sea necesario. Si comes te tienes que sentir culpable, si comes te tienes que castigar, tienes que contar calorías, lo que es más importante en el mundo es lo que diga el peso, perder peso siempre es bueno, nunca estás demasiado delgada, ser delgado y no comer no es un problema, sino que demuestra que eres exitoso o exitosa, que tienes fuerza de voluntad. Si todo este tipo de cosas circulan, ¿no? Y generan muchísimos problemas, ¿no? Los especialistas piden constantemente el cierre de este tipo de perfiles, de blogs, de cuentas, y es muy complicado cerrarlos porque ellos lo que hacen es justificarlo en la libertad de expresión. No es que esto es una aproximación filosófica al bienestar personal y esto es una forma de libertad de expresión y por tanto es un derecho fundamental y no debería cerrarse. Y las administraciones públicas tienen cantidad de problemas para cerrar este tipo de contenidos y eliminarlos, ¿no? Entonces, bueno, que los jóvenes no sé cómo es lo más conveniente en atención a cada institución, cómo abordarlo, pero que sepan que también hay contenidos de este tipo que al menos tienen que saber que son contenidos que buscan algo concreto y que posiblemente no sean apropiados, ¿no? Y luego, en el caso de los más menores, otro tema muy grave es el contenido peligroso enmascarado. No sé si les suena. Hay gente con escrúpulos muy cuestionables que se infiltra en contenido infantil proponiendo a los menores cosas muy inapropiadas, ¿no? Y este caso que ven aquí, si no lo conocen, aquí está el enlace para que lo vean. Hace un par de años, un supuesto humorista publicó un vídeo en el marco de YouTube Kids, es decir, contenido para niños pequeños, ¿no? Contenido para niños pequeños. Publicó unos dibujos animados, ¿no? Un cartoon, y en el medio del cartoon lo paró el supuesto humorista, que fue lo que dijo, no, era una cuestión humorística, y en el medio del vídeo explicaba a los niños menores cómo tenían que coger un cuchillo y cortarse las venas para suicidarse, ¿no? Decía, mira, para suicidarte tienes que cortártelas así, si lo haces de esta manera no te pueden revivir, ¿no? Y ese contenido pues estaba puesto a disposición de menores, de niños muy pequeños, ¿no? Que perfectamente podían, sin entenderlo, coger un cuchillo y cortarse con consecuencias pues, que podían llegar a ser lamentables, ¿no? Pues este es contenido inapropiado, contenido peligroso que muchas veces está enmascarado, ¿no? Entonces, hay que saberlo. En el caso de España, y yo creo que esto se puede hacer desde cualquier lugar, si hay contenidos inapropiados, el Instituto Nacional de Ciberseguridad tiene una página que es esta, ¿no? Que tienen aquí el enlace, que permite reportar contenidos peligrosos. Supongo que en el caso de Colombia también existirá algo parecido y lo que hay que hacer es inmediatamente reportar todos los contenidos para que, si es posible, los cierren, ¿no? Y en el caso de las plataformas, pues también hay forma y hay vías para, por una parte, bloquear el vídeo inmediatamente para que nuestro menor o los menores que nos interesen no tengan acceso desde nuestros sistemas y luego denunciarlo, ¿no? Habitualmente son esos tres puntitos que vemos en las imágenes cuando entren en YouTube Kids, por ejemplo, y en el YouTube normal, pues denle al botón de las tres puntitos y van a ver que se despliegan unas opciones como esta, ¿no?
bloquear vídeo, que inmediatamente impide que se vea ese vídeo en la IP que nosotros estamos utilizando y denunciarlo, ¿no? Entonces, una vez que se denuncia, pues la plataforma tiene la obligación legal de verificar el contenido y si es inapropiado, tiene que borrarlo, ¿no? En el YouTube normal, pues exactamente lo mismo, ¿no? Aquí se puede dar a denunciar, que está aquí debajo, ¿no? La banderita. Y en todas las demás redes sociales, pues hay sistemas parecidos, ¿no? Entonces siempre hay la posibilidad de denunciar que hay contenido inapropiado y lo mismo para gente o cuentas que estén promoviendo contenidos que sean peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el apartado que nos queda pendiente del tema 3. Y ya con esto hemos terminado por hoy. Les dejo para que puedan ir a comer. Los pobres que no han podido comer, nuestros aquí sufridores que nos han dicho que no han podido comer, pues ya les dejamos liberados para que puedan ir al menos a comerse algo rápidamente antes de volver a clase o a lo que sea. Y ya nos vemos en la próxima clase, que será una sesión un poquito más asumible de 1 hora, ¿no? Muy bien, pues nada, buen fin de semana, que descansen, que recobren fuerzas para seguir. Y nada, pues ya nos vemos porque estamos todos cansados, ¿no? Con esta sesión tan larga. Bueno, voy a parar la grabación. Mucho ánimo. Venga, adiós. Chao.